Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Este es el sermón que pertenece al culto dominical de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Y hoy he titulado este mensaje Tres llamados urgentes que Jesús nos hace. Tres llamados urgentes que Jesús nos hace. Y me he basado en un texto de la carta a los Hebreos que quisiera compartir con ustedes. Se encuentra en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículos que van desde el 19 hasta el 25. Dice así el texto: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, primer llamado, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Segundo llamado, retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo ha prometido. Y tercer llamado, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Mis hermanos, qué hermosa que es la expresión con que comienza este texto. Él dice, por lo tanto, después de haber hecho una larga exposición doctrinal, el autor de la carta a los Hebreos llega a una conclusión y dice, por lo tanto, hermanos, los llama de hermanos. Mis queridos, nosotros, cuando nos congregamos, cuando formamos parte de la iglesia del Señor, cuando nosotros somos parte del cuerpo local, ubicado en un lugar, en un sitio específico, quienes son nuestros compañeros, quienes adoran junto con nosotros, quienes trabajan junto con nosotros, son nuestros hermanos. Y Jesús nos enseñó y nos dijo que la verdadera familia que nosotros tenemos está compuesta por aquellos que hacen la voluntad del Padre. Qué palabra cariñosa, qué palabra emotiva, qué palabra hermosa esta expresión, hermanos. Por tanto, hermanos. Fíjense cómo el autor de la carta a los Hebreos va entretejiendo las afirmaciones doctrinales fundamentales y las va recapitulando con la exhortación, con el llamado, con el estímulo. Y entonces entreteje maravillosamente estos dos aspectos. Comienza recapitulando algunas verdades doctrinales fundamentales. Dice que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Miren, maravillosa esta palabra, que se basa por supuesto en Marcos 15:38, que dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. También lo expresa Mateo posteriormente. Nosotros tenemos que saber que el velo del templo es aquel que dividía el lugar santo del lugar santísimo, al naos, al lugar santísimo, allí donde se entendía que estaba el arca del pacto y que estaba viva y plena la presencia de Dios. Podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos. Quiere decir que el acceso, el lugar, la entrada a la presencia viva de Dios se hace extensiva para todos. Porque a través de la sangre de Jesús, a través de la muerte de Jesús, el velo se rompe
y la presencia de Dios se manifiesta como accesible para absolutamente todos. Se trata entonces del Dios vivo. El Dios que se predica en la carta a los Hebreos es el Dios vivo. Y la expresión Dios vivo se repite 3 veces en la carta a los Hebreos. En el versículo 9:14, en el 10:38 y en el 3:12, que se lo voy a leer desde ya, versículo 3:12 de la carta a los Hebreos, que nos dice así, utilizando la expresión Dios vivo. Dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. ¿Qué tenemos, hermanos? Primeramente tenemos acceso al Dios vivo, acceso a la presencia de Dios. Luego nos sigue diciendo, tenemos acceso a esta presencia de Dios por el camino nuevo y vivo, de vuelta a la palabra vivo, que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Hermanos, tenemos acceso a un camino nuevo y vivo. Ese camino nuevo y vivo es Jesús. Él declaró en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que Jesús es el camino, pero Jesús es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Fíjense ustedes que Él abrió para cada uno de nosotros, inauguró un camino nuevo y vivo. Fíjense, un camino nuevo, donde quedan atrás las antiguas desesperanzas. Un camino nuevo, donde quedan atrás las antiguas cargas de deshonestidades y de pecados que asediaban y flagelaban nuestra vida. Un camino nuevo, donde los temores y la culpa son removidos por la presencia misma del Señor. Un camino nuevo, donde los antiguos vicios son enterrados para siempre, para no volver más a ellos. Un camino nuevo y vivo. Y en tercer lugar nos dice la palabra, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La casa de Dios es la familia de Dios. La casa de Dios es el pueblo de Dios. La casa de Dios es la iglesia de Jesucristo. Y dice la palabra entonces que nosotros tenemos un gran sacerdote. Había muchos sacerdotes en el templo de Jerusalén. Había sumos sacerdotes que por supuesto seguían una determinada sucesión hereditaria. Pero sin embargo, fíjense ustedes que la carta a los Hebreos nos dice algo muy distinto acerca de Jesús. En el capítulo 7, versículos 24 y 25. Pero o sea, Jesús el Cristo, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto, también puede salvar por completo. Puede salvar por completo, por medio de Él, a los que se acercan a Dios. Puede salvar por completo, por medio de Él, a los que se acercan a Dios, puesto que vive, de nuevo, la expresión vive para siempre, para interceder por ellos. Mis hermanos, tenemos un gran sacerdote sobre nuestro pueblo, que vive para siempre para interceder por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Pero vemos entonces aquí una serie de contrastes entre el viejo culto en el templo de Jerusalén y el nuevo camino que se inicia con Jesucristo. El contraste entre los animales que son ofrecidos en sacrificio, que mueren y que quedan en la muerte, y Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que muere, pero que se levanta resucitado y vive para siempre. Un contraste entre los sacerdotes que mueren
y los sumos sacerdotes que mueren, y el gran sacerdote que está sobre el pueblo de Dios para interceder para siempre por los que le buscan. Un gran contraste entre un camino que va hacia la muerte y un camino que va hacia la vida, un camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió. Hermanos, porque tenemos todas estas cosas, porque tenemos el acceso a su presencia, porque tenemos el perdón de los pecados, porque tenemos un sacerdote que vive para interceder por nosotros, porque Él nos ha abierto un camino nuevo y vivo. Por todo esto, el autor de la carta a los Hebreos nos hace 3 llamados urgentes en el día de hoy. En primer lugar, nos dice: acerquémonos. Fíjense ustedes que después de haber dicho todo esto, y allí entonces, en el versículo 22, está la primera invitación: acerquémonos. Acerquémonos. Qué interesante que es esta palabra. ¿Por qué dice acerquémonos? Porque los hebreos se estaban alejando del camino del Señor, estaban comenzando a dejar de reunirse, estaban en un grave peligro, en el peligro de la apostasía, en el peligro de alejarse de la fe, un peligro contra el cual el autor de la carta a los Hebreos, que está escribiendo a una segunda y tercera generación de cristianos, que muchos seguían a Cristo por tradición y no por experiencia personal, les está diciendo claramente: acérquense, acérquense. Es una llamada urgente, acérquense. ¿Cómo? Con un corazón sincero. Porque nos tenemos que acercar a Dios con un corazón que no se engaña a sí mismo. Porque a veces nos alejamos de Dios porque estamos en pecado y preferimos seguir en el pecado que acercarnos a Dios, que nos revela el pecado y nos lleva a una vida nueva. A veces nos alejamos de Dios porque nos sentimos frustrados y comenzamos a echar la culpa a la iglesia, comenzamos a echar la culpa a Dios, y entonces echar la culpa a otros es dejar de mirarnos a sí mismos. Nos alejamos porque las cosas no nos van como nosotros queremos. Pero entonces debemos sincerarnos delante de Dios, llegar a acercarnos a Dios con un corazón sincero en lugar de alejarnos. Lo peor que podemos hacer es alejarnos. En mi experiencia pastoral, hermanos, he hablado, ya van a ser 41 años, ya hicieron 41 años de mi experiencia pastoral, y quiero decirles que muchas veces me he encontrado con hermanos que me dicen: yo no voy a la iglesia porque tengo contra la iglesia esto y aquello, y contra tal hermano, y porque esto que me pasó. Y yo empiezo a indagar un poquito más. ¿Estás orando? La verdad que no, pastor. ¿Estás leyendo la palabra? La verdad que no, pastor. ¿Tenés ganas de adorar? La verdad que no, pastor. Hay signos de muerte. Hay signos de muerte. Por eso acerquémonos, dice la palabra. Acerquémonos con un corazón sincero, con confianza para entrar, dice nuevamente ahora el texto. ¿Qué es la fe, mi hermano? La fe es la confianza para acercarse a Dios. Tené confianza para acercarte a Dios. Hay modos engañosos por los cuales podemos permanecer alejados de Dios o acercarnos falsamente a Dios, sin fe. La autosuficiencia es uno de ellos. A veces creemos que, tenemos periodos en que estamos mejor con el Señor, periodos en que estamos peor con el Señor, ¿no es cierto? Creemos esto, nos creemos muy autosuficientes. Creemos que podemos manejar a Dios y manejar nosotros nuestra relación con Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos. Eso no es fe. Fe es entrar con las rodillas dobladas delante del Señor. Fe es entrar con la cabeza gacha delante del Señor, reconociendo nuestro pecado.
Fe es entrar sin despreciar la sangre del pacto, la muerte del unigénito Hijo de Dios por vos y por mí y por cada uno de nosotros. Entrar con fe es entrar con un corazón sensible a la presencia del Dios vivo en tu vida y en mi vida. También otro modo de engañarnos puede ser el temor. Si yo me acerco, voy a sentir el peso del pecado sobre mi vida, me voy a exponer a la luz de Dios y la luz de Dios va a traer a mi conciencia mi pecado y mis malas obras y entonces permanezco lejos, mi hermano, pero la fe es entrar con las manos vacías, es entrar con las manos vacías para recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios. La fe no se basa en ti mismo, la fe se basa en el perdón de Dios, en esta obra maravillosa, en el Dios vivo, en el que vive para interceder por ti, en el que te abrió un camino nuevo y vivo, en el que te abrió la puerta para que entres con confianza. Dice entonces en la palabra claramente aquí, acerquémonos con corazón sincero, teniendo plena confianza para entrar a la presencia de Dios. Pero dice algo más, en plena certidumbre de fe. Hermanos, una cosa es la confianza para entrar. Cuando voy entrando y voy conociendo la gracia de Dios. Voy conociendo la gracia de Dios. Pero otra cosa es la plena certidumbre de fe. ¿Qué es la plena certidumbre de fe? Es la fe de un niño. Es necesario que nos volvamos como niños para entrar en el reino de Dios. Yo escuchaba anoche, mientras preparaba el mensaje, a Julie, mi hija, mi preciosa hijita de 3 años, que estaba mirando un programa de televisión que aparentemente había algunas cosas que la asustaban. Entonces yo escuchaba que decía... evidentemente había algún nene en peligro en la película y Julie decía, ¿y su papá? ¿Y su mamá? ¿Y su papá? ¿Y su mamá? La fe de un niño que sabe que si está el papá, que si está la mamá, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Si está papá, si está Dios contigo, está todo bien. Yo quiero decirte, mi hermano, que en una ocasión un barco estaba por naufragar. Estaba azotado por una tempestad muy fuerte en el mar. La gente se empezó a alborotar, a ir, a venir, a correr de un lado para el otro y un niño permanecía tranquilito sentado en su asiento. Alguien se acercó y le preguntó, ¿pero vos por qué estás tranquilo? Porque mi papá está en el timón. Y a donde yo vaya voy con mi papá. Mi hermano, a donde vos vayas, vas a ir con tu papá. Vas a ir con el Dios que vive. Vas a ir con el Dios que te acompaña siempre. Vas a ir con el Dios que nunca te va a dejar. Tu padre y tu madre te podrán dejar, pero Dios no te abandonará nunca. Por eso, acércate a Dios. Acércate a pesar de las dificultades, a pesar de que quizás veas dificultades a tu alrededor, a pesar de que estés molesto, acércate al Señor y tu vida va a ser distinta. Acércate con confianza, acércate con plena certidumbre de fe. Y dice la palabra, acércate con corazones purificados de mala conciencia. Deja atrás tus enojos, deja atrás tu mala conciencia, deja atrás tu falta de perdón, deja atrás tus acusaciones, deja atrás tus autoacusaciones, deja atrás tus reproches y entra con un corazón que es el centro de la vida, el centro de los sentimientos, de los afectos, de la voluntad, con un corazón purificado, con un corazón que solamente quiere hacer la voluntad de Dios.
y que como símbolo externo de esa purificación interna ha lavado su cuerpo con agua pura, o sea, ha pasado por las aguas del bautismo. Entonces, el primer llamado de Jesús hoy para tu vida es: acércate, no te alejes, acércate. A pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, a pesar de que tenés que usar los medios virtuales, a pesar de 1000 cosas, acércate a Dios y acércate al cuerpo de Cristo. Segundo llamado que nos hace Jesús: retengamos. El primero es acerquémonos, el segundo es retener. Acá la palabra griega es la contrapuesta a desligarse. Una cosa es retener y otra es desligarse. Bueno, retengamos. Retengamos, dice el versículo 23, firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Retengamos sin vacilar la confesión de nuestra esperanza. Retengamos sin vacilar la confesión de nuestra esperanza. Pueden venir dudas, pero tú debes aferrarte a sus promesas que son de redención, sus promesas que son de liberación. ¿Qué es la esperanza? Tenemos que retener la confesión de nuestra esperanza, confesar nuestra esperanza en Jesucristo por sobre todas las cosas, en todo momento, en toda situación, en todo lugar, confesar nuestra esperanza en Jesucristo. Mi querido hermano y hermana, la esperanza es la fe que mira hacia adelante. La esperanza es, como dice el capítulo siguiente a este capítulo 10 que estamos leyendo, la esperanza es la confianza en lo que se espera, la convicción en lo que aún no se ve. La esperanza no es el azar, no es creer en el azar o creer en las probabilidades o vivir haciendo cálculos de probabilidades. La esperanza no es pensar en que en la próxima vuelta los dados van a caer mejor para mí en la vida. No. La esperanza no es vivir de cálculos, ni vivir de temores, ni hacer la vida de aquel que se refugia en su madriguera cuando viene la tormenta. No es la vida del topo que vive debajo de la tierra, haciendo refugios antiaéreos. No es la vida del que se esconde. Es la vida del que mira hacia adelante con fe, porque él tiene fe en el que le prometió, que es Jesús, que es el Señor de la vida y de la muerte. En Jesús, el que le prometió. La fe que mira hacia adelante. Así como la fe de Moisés. Así como la fe de Moisés que se aferró al Señor y dejó atrás las comodidades y los placeres que tenía en la corte del faraón y se puso adelante de un pueblo para cruzar el Jordán, para cruzar el Mar Rojo, para meterse en el desierto, para peregrinar por el desierto, aún a riesgo, luchando, pero liberando hacia un pueblo. La fe es la fe de Abraham, que dejó su tierra y dejó a su parentela y habitó en desiertos. ¿Por qué? Porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios, porque creyó en la promesa de Dios, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Entonces Abraham, Moisés y los hombres de fe, y aún los que sufrieron por la fe,
son hombres que salieron de la madriguera, son hombres que salieron de las cuevas, son hombres que salieron de los refugios, son hombres que salieron de los escondites y se jugaron por la causa de Cristo. La esperanza es caminar aferrados a las promesas de Dios, aun con los riesgos que tengamos que cumplir, pero con la guía de Dios, porque Dios no es deudor de nadie y Él cumplirá sus promesas. El segundo llamado: retengamos sin vacilar, sin dudar, la confesión de nuestra esperanza eterna en Jesucristo. Y la tercera: considerémonos, versículo 24, los unos a los otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien animémonos con mayor razón cuando veamos que aquel día se acerca. Hermanos, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al ágape y a las buenas obras. ¿Saben que el autor de la carta a los Hebreos utiliza la palabra ágape solamente 2 veces? Y esta es una de ellas. El autor, viendo con tristeza, con pesar en su corazón que muchos dejaban de congregarse, entonces dice: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al ágape, al amor a pesar de y a las buenas obras. No me congrego porque yo veo cuán lindas cosas hay en la iglesia y entre los hermanos. Me congrego por eso, pero también me congrego a pesar de los defectos, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los pecados de mis hermanos. Porque yo entro a la iglesia dando gracias a Dios y no como un juez que señala a otros. Debo congregarme considerando a mi hermano, a pesar de sus defectos y a pesar de sus problemas y a pesar de sus limitaciones. Cuando alguien te saluda, te puede saludar con distancia, te puede saludar con antipatía o puede no saludarte. Pero cuando alguien te saluda porque esa persona está en una buena comunión con Dios, te saluda con amor, te saluda con interés, te saluda con bondad. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una vez un pastor visitó a alguien que había dejado de congregarse, que es una de las tareas más difíciles que tenemos los pastores. Y esta persona le dijo: yo la verdad que estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios. Una mentira total. Pero no tengo ganas de congregarme. Es una mentira. Quien está bien con Dios necesita el alimento espiritual, necesita adorar con los hermanos, necesita de los hermanos. Pero el pastor le contestó algo interesante: vos no necesitarás, pero sabés que yo te necesito, sabés que los hermanos te necesitan. Si entendiéramos las cosas un poco más, no estaríamos tan autocentrados. No me congrego porque no me llaman, no me congrego porque no me integran, no me congrego porque no me visitan, no me congrego porque no me gusta esto en la iglesia, no me congrego porque la palabra no me llega, no me congrego porque fulano predica así o sultano dirige el culto asá. Mi querido hermano, ¿cuándo vamos a crecer en la vida espiritual? ¿Cuándo vamos a crecer en la vida espiritual? San Francisco de Asís decía maravillosamente, ese hombre de Dios, que no busque yo tanto ser consolado como consolar. Que no busque yo tanto ser comprendido como comprender. Que no busque yo tanto ser amado como amar. Porque es dando como se recibe. Porque es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra. Porque es perdonando como se recibe el perdón. Y porque es muriendo como
como se resucita a la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi querido hermano, yo quiero decirte que el autor claramente dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien animémonos cuando vemos que el día se acerca, no dejando de congregarnos, sin autosuficiencias. Yo solo me las arreglo. Yo quiero buscar la iglesia ideal, que no existe en ningún lado. Hermano, si buscas la iglesia ideal, te la vas a pasar buscando, moviéndote de iglesia en iglesia. Vas a formar parte de la población evangélica golondrina y no vas a encontrar nada, ni vas a crecer nunca, porque vos crecés al abrigo de los defectos de tus hermanos. Si no, no creces, no te autoengañes. En una oportunidad, ¿y por qué se dejaban de congregar estos hermanos? Bueno, varias razones: la autosuficiencia, el tradicionalismo, la pereza, el alejamiento espiritual, la frialdad espiritual. No apaguéis el espíritu, no entristezcáis el espíritu, o el temor a las persecuciones. Pero el autor dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando ven que el día se acerca. En una oportunidad, Dale Moody, un gran hombre de Dios, visitó a un prominente hermano de la iglesia y le dijo: hermano, te estoy extrañando mucho. Te estoy extrañando mucho en las reuniones. ¿Qué es lo que te está pasando? Pastor, yo estoy bien. No me congrego, pero estoy bien con Dios. ¿Se puede estar bien con Dios y no estar bien con el cuerpo de Cristo? ¿Se puede amar a Dios y menospreciar al cuerpo de Cristo? A la iglesia por la cual Cristo murió y la amó tanto que se entregó a sí mismo por ella. ¿Se puede? Si decimos que sí, nos equivocamos tremendamente. Pero el pastor no dijo nada. Moody vio que había un fuego allí encendido, un hogar lleno de leños encendidos. Tomó las tenazas, sacó un leño y lo colocó afuera del hogar. Ese leño poquito a poco se fue apagando. Mientras que Moody miraba al hermano de la iglesia. Cuando terminó casi de apagarse el leño, Moody volvió a tomar la tenaza y lo metió adentro del fuego, y el leño volvió a arder. ¿Vos querés apagarte? ¿Vos querés que el espíritu se apague en vos? ¿O vos querés arder? Arder en la adoración, arder con la palabra de Dios, arder en la comunión con los hermanos, arder en el servicio, arder en la vida cristiana, arder por Cristo. Dios quiera que esta sea tu voluntad y tu sentir en este día. Mi querido hermano, 3 llamados urgentes que te hace Jesús. Acércate a Él. Retené la confesión de la esperanza que hay en Él y considera a tu hermano para congregarte, para estimularte y para estimularlo al amor y a las buenas obras. Que el Señor te bendiga y que sea así en tu vida. Oramos. Señor y Dios, queremos darte las gracias porque tu palabra ha llegado al corazón. Yo te pido que esta palabra penetre en los corazones como espada de doble filo. Yo te pido, Señor, que esta palabra, guiada por tu Espíritu Santo, toque las vidas y nos haga caer de hinojos delante de tu presencia para comenzar, para avanzar en el camino vivo y nuevo que Cristo nos abrió.
Señor, lo pido en el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre del que vive para interceder por los que le buscan, a ti, mi querido Padre Celestial. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios.